Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 5 y final de Desde Cannes 2026, la edición número 79 del principal festival del mundo, como siempre con el auspicio de Movie y como siempre acompañado ahora, en este momento, desde Barcelona por don Manu Yáñez. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Diego? Ya un Ya poco un mejor. poquito más sedimentado, ¿no? Un poquito más de descanso después de la locura canoa, ¿no? Claro, un par de días de descanso no vienen mal. Aún así, yo diría que la avalancha de estímulos cinéfilos no permiten observar con absoluta claridad, ¿no? Lo que acabamos de vivir. Creo que esto aún necesitamos reposar unas cuantas semanas para terminar de perfilar una imagen clara de lo que ha sido esta experiencia. En todo caso, en este podcast de clausura, digamos, vamos a intentar, yo creo, perfilar algunas líneas maestras, hablar del palmarés y hablar de películas de los últimos días del festival, que yo creo que son de las más interesantes que vimos allí. Mm. Sí, bueno, como todos sabrán o los que están informados sobre Cannes, obviamente van siguiendo las alternativas y sabrán que ganó Fjord, la película de Christian Mungiu, este director rumano que rodó en Noruega con Renate Reinsve y Sebastian Stan, que ya había ganado una primera Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas, 2 días. Es así, una película 100% rumana y ahora se ha transformado, bueno, como estos cineastas medio internacionales que no tienen patria, que filman en distintas zonas de Europa, con elencos internacionales y que vinculan de alguna manera también la problemática de sus países, pero desde un lugar más, si se puede ser general, o hablando un poco en este caso sobre cuestiones que tienen que ver con el fanatismo religioso versus la burocracia progresista estatal que cuida los derechos, pero también puede ser muy impiadosa. Una palma de oro, Manu, y ahora te paso la palabra, que generó mucha controversia. No tanto por la película en sí, en cuanto a calidad de actuaciones o narrativa o visual, etcétera, etcétera, sino por una cuestión casi diría ideológica, ¿no? Creo que habíamos esbozado ya algunas cuestiones en entregas anteriores, pero bueno, el hecho de que le hayan dado la Palma de Oro significa un aval a una película muy incómoda, muy controvertida, porque en algún lugar nos hace empatizar con, digamos, estos evangelistas ultraortodoxos y odiar de alguna manera también a los funcionarios de la burocracia noruega, ¿no? No sé cómo viste vos, no solo la película, sino también lo que generó el film. Sí, es interesante y en este caso creo particularmente provechoso discutir sobre esta cuestión desde lugares geográficos tan disímiles, ¿no? Como el tuyo y el mío. Yo tengo la impresión que esta visión más conflictiva o polémica de la película de Christian Mungiu ha venido quizá justamente desde críticos, al menos en mi caso, lo he escuchado sobre todo de parte de críticos de Latinoamérica. La verdad es que aquí, en España, la recepción, digamos, de esta noticia de la Palma de Oro no ha generado tanta polémica. También porque creo que Mungiu siempre ha sido un cineasta que ha tenido esta capacidad para tocar temas candentes de una manera afilada, de una manera quirúrgica. Y en este sentido, su película no ha supuesto una gran sorpresa, tengo la impresión, para la crítica española. Y digamos, su discurso desde una perspectiva europea
y desde un país como España, que está bastante alineado, digamos, con una nación como la Noruega, ¿no? Situándose un poco en la cara occidental y progresista de Europa, digamos, desde nuestra perspectiva no nos ha resultado tan incómodo, tengo la impresión, el discurso del film, porque lo reconocemos como algo que está perfectamente inscrito dentro de nuestra visión o dentro del discurso geopolítico del que participamos, ¿no? Y digamos, esta cuestión de esta sensación de que tenemos una tendencia a mirar a la Europa oriental o a la Europa menos progresista con una cierta superioridad moral o con una cierta arrogancia, creo que es algo que tenemos muy presente. Y de hecho creo que es algo que estaba también, por ejemplo, muy presente en una película de Nadab Lapid, Mm, Sinónimos, mm. de hace unos 3 o 4 años, que creo recordar que ganó el Festival de Berlín. Y tengo la impresión que en esa película, no sé si porque el cine, Nadab Lapid cae mejor, digamos, a la línea dura de la cinefilia, creo que no despertó tanta controversia como Fjord. Debo aclarar que Fjord a mí no me parece una gran película porque la inclinación que tiene Mungiu a tratar a sus personajes casi como si él fuese un ventríloco, ¿no? Y los personajes simplemente se limitasen como a exponer el discurso que él está eh, inscribiendo en la película, pues no me acaba de convencer. O sea, Mm. Pero es estas películas que interesante. no dejan demasiado margen de maniobra y que no contienen ningún misterio, sino que todo está construido a partir de estas contradicciones o de esta constricción del discurso, a lo mejor no me interesan tanto. Pero sí, diría que aquí no resultó tan controvertida Es la Palma de Oro. interesante lo que planteás porque creo que uno está muy condicionado por el contexto sociopolítico y quizás en América Latina y en Argentina en particular, estas películas que de alguna manera son función... Sería una película anti-woke, para ponerla en líneas generales. Entonces, cuando vos estás en un gobierno como el de Argentina, de ultraderecha, en el cual se cuestiona todo el tiempo este tipo de intervenciones del Estado en favor de, en este caso, los menores de edad, etcétera, etcétera, es como muy funcional a los discursos imperantes y son utilizados este tipo de películas, porque además, digo, en general, los cineastas de la ultraderecha son de una gran torpeza. No digo que Munchu sea un director de ultraderecha, ni mucho menos, pero digo, avalar ciertos discursos desde un arte mayor y desde un lugar consagratorio como una Palma de Oro puede ser utilizado en la batalla cultural en países como la Argentina, y por eso entiendo la sobrereacción, que yo no comparto, pero sí de muchos colegas míos, sobre todo de la Argentina. La Yo- película que en lo, lo principio... último, Sí. lo último que quería señalar es que yo creo que Moonju es lo suficientemente inteligente para también cargar las tintas en el sentido de criticar a los... O sea, yo creo que él no transmite una imagen idealizada de esta comunidad evangelista. Realmente en los momentos críticos del film se hace evidente que el patriarca de esta familia rumana adopta eso, una perspectiva absolutamente patriarcal, confrontacional y que utiliza, digamos, todo este populismo de ultraderecha, que es un fenómeno ya global, para convertir su causa en una especie de espectáculo público. En ese sentido, creo que la película tampoco es particularmente compasiva o empática con esta familia rumana de evangelistas. Mm. La película que en principio parecía que se llevaba la palma, por no sé si era el famoso rum rum de las horas previas, ¿no? Cuando afloran los rumores y qué sé yo, parecía que ganaba Minotauro, la película de Andrei Zvyagintsev, este director ruso exiliado, radicado en Francia, que rodó, bueno, cerca de Rusia, obviamente ambientando la película en la realidad del inicio de la guerra o de la invasión a Ucrania. Finalmente la película ganó el Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia. Eh, Desconozco, digamos, los pormenores de la discusión en el jurado, pero bueno, evidentemente no llegó al consenso para el premio mayor,
creo que, bueno, que hemos hablado también un poco de esta remake de La mujer infiel de Chabrol trasladada a la realidad de la clase alta rusa, de estos empresarios arrogantes con conexiones con el poder político que pueden decidir, por ejemplo, quiénes van o no a la guerra, ¿no? Quiénes son convocados o no, o ese tipo de cuestiones. Mm, no sé si querés agregar algo porque la hemos desmenuzado, pero en principio, bueno, segundo premio para Zviagintsev. Sí, yo creo que este segundo, a propósito de este segundo premio, podríamos aprovechar para señalar que el palmarés fue bastante predecible, Mm, ¿no? Yo mm, creo que cuando empezaron a surgir las quinielas, eran las películas que sonaban, ¿no? Las de mm, Mungiu, Zviagintsev y otras que comentaremos, como la de Paulikowski, películas con un tema en mayúsculas, ¿no? De fondo, cine social, concienciado, que interpela a una realidad en un momento crítico, yo diría a nivel global, sobre todo por el surgimiento de diferentes formas de fanatismo ideológico. Y creo que el jurado apostó claramente por premiar a películas que alzaban la voz con claridad y mm, elocuencia contra estas cuestiones que están situando al mundo al borde del abismo, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que quizá me sorprendió un poco. Yo pensaba que Minotauro se llevaría la Palma de Oro. Creo mm, que era una apuesta todavía más cómoda que mm, Fjord, ¿no? En el mm, sentido de que Minotauro tiene un discurso muy, muy transparente y unívoco en contra tanto de la inmunidad en los ámbitos del poder de Rusia como de la inmoralidad que se está extendiendo por la nación mm, rusa a partir del modo que tiene de operar su gobierno, ¿no? mm, Y es una película además formalmente impecable, mm, mm, Minotauro. mm, Yo diría que además más rica en cuanto a recursos, en cuanto al manejo de la puesta en escena y el suspense que Fjord. mm, Pero bueno, yo las situaría en una misma familia de películas que saben poner el dedo en la llaga mm, en cuanto a temáticas candentes contemporáneas. mm. El premio a mejor dirección, vamos recorriendo el palmarés y de paso vamos comentando las películas. El premio a mejor dirección fue compartido. Acá seguramente habrá habido otras discusiones encendidas y acaloradas entre, me parece, dos modelos que tuvo Cannes, que es uno Paulikowski por Fatherland, esta película ambientada en la Alemania de posguerra, y para los españoles, los Javi, Javier Calvo y Javier Ambrosi, por La Bola Negra, que irrumpió sobre el final del festival y generó, como bien abordamos en el episodio dedicado exclusivamente al cine español, generó como una gran un fanatismo en cierto sector de la prensa. Se transformaron en una especie de niños mimados, de figuras veneradas, y se suponía que iban a tener algún premio importante, y así fue. Mejor dirección, en este caso compartido, por una película, si se quiere, un poco más austera como Fatherland, y otra mucho más desbordada en todo sentido, y también disímiles en cuanto a duración, ¿no? Habíamos hablado de Paulikowski, que es una película de 70 y pico de minutos netos, contra esta película en tres tiempos, exuberante de los Javis. Sí, plantean una buena dialéctica, ¿no? Una dialéctica interesante estos dos títulos. Y es lo que tú señalas, ¿no? Dos películas de autor, representantes de diferentes herencias del cine europeo, Paulikowski presentando la imagen más rigurosa, sobria de de toda una herencia de cine de autor que a lo mejor podría enraizarse en la figura de Ingmar Bergman. Y después tenemos a los Javis con La Bola Negra haciendo un film más exuberante que creo que, pese a que sí, hunde sus raíces en ciertas corrientes del cine de autor europeo, yo creo que la influencia de Claire Denis en ciertos pasajes es bastante, se puede percibir, pero también yo creo que los Javis no tienen inconvenientes ni complejos a la hora de guiñarle el ojo al cine, digamos, de Hollywood o a los Mm, modelos mm, imperantes del cine independiente estadounidense. Como comenté ya en el podcast que dedicamos al cine español,
Yo mientras veía La Bola Negra me venía mucho a la cabeza la película Las Horas, The Hours, ¿no? De Mm, Stephen Daldry, mm, en la que habían grandes estrellas de Hollywood y que jugaba un poco con ese modelo de historias cruzadas o de diferentes historias que tenían ecos las unas sobre otras, todo ese concepto de historias cruzadas que, digamos, tuvo mucho peso en el cine independiente estadounidense en la década de 1990 y que todo esto se expandió a principios de los 2000 a nivel global, ¿no? mm, Y sí, puede ser una recuperación de ese modelo, un modelo de cine muy, muy emocional, muy pensado para arrastrar eso emocional o sentimentalmente al espectador. Y yo creo que es una de esas películas que si entras en el juego te arrastra y te conmueve. mm, En mi caso a mí me costó más. Creo que hay mm. partes que funcionan mejor que otras y sobre todo la combinación de diferentes modelos fílmicos, como ya comenté en el podcast anterior, no me terminó de funcionar o de Mm, casar. Pero ujú, bueno, creo que sí, son dos películas, Fatherland y La Bola Negra, que salen claramente vencedoras del Festival de Cannes. Y mm, junto a Minotauro y Fjord, creo que son los cuatro títulos que pueden subirse al carro de las nominaciones para premios mm, que irán llegando hacia final del año. Voy directamente a los premios a interpretación y después por ahí dejamos el tramo final para hablar de dos películas que nos gustaron mucho y que ganaron premios, pero que creo que merecen un análisis un poco más pormenorizado. Las de interpretación femenina fueron para Virginie Fira, la actriz francesa, y Tao Okamoto, la actriz japonesa, por All of a Sudden, Sudán, de Ryusuke Hamaguchi, una película que gustó mucho, que se vio en los comienzos del festival, quizás después perdió un poco de envión, pero me parece que merecía este reconocimiento o incluso algo más. Hamaguchi ratificando su capacidad como cineasta, su mirada humanista, su talento para la dirección de actrices en este caso, y el de interpretación masculina también para otra dupla, que fueron Emmanuel Maquiat y Valentín Campagne, por Coward de Lucas Don, del director belga, con esta historia de amores gays en el contexto explosivo directamente, brutalmente explosivo de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Y bueno, me parece que son premios atendibles, digamos, son realmente dos duplas que se lucen. Obviamente que había otras posibilidades, se hablaba del actor de Notre Salut, de Manuel Mar, que ahora vamos a hablar de esa película, pero son premios que me parece son irreprochables en algún sentido. También la actriz de la película de Valesca Grisebach, que es una actriz debutante, y ahora vamos a hablar también un poquito de esa película, podría haber ganado, pero no son premios que están sin justificación o sin lógica, ¿no? Me parece los de actuación. Sí, sí, son buenas actuaciones para películas notables. No hubiese sido sorprendente que Hamaguchi o Lucas Dont hubiesen recibido algún premio mayor, pero las interpretaciones me parecen excelentes Ujú. y no le pongo ningún pero a estos premios. Y vamos, si querés, entonces sí a dedicarle los últimos minutos a el premio del jurado. Es un premio, si se quiere, un poco menor dentro del palmarés, pero es un premio al fin, para The Dreamed Adventure, la película que estábamos esperando de Valesca Grisebach, que llegó creo que en el último día o el penúltimo día, una directora que ya venía trabajando ciertas zonas, sobre todo con Western, su película anterior del 2017, en estas zonas medio fronterizas, en Bulgaria, en este caso, cerca de la frontera con Grecia y Turquía, estos universos medio extraños, trabajando un poco con el western, con el policial, en este caso con el film de gángsters, pero con ese ritmo pausado, ese trabajo con actores no profesionales, esa profundidad psicológica que la convierte en realmente una rara avis en el cine europeo contemporáneo, ¿no? Sí, a mí fue una de mis películas favoritas del festival y creo que es un ejemplo magnífico de cómo es posible hacer cine de claro raigambre social,
En este caso es una película que aborda, digamos, la corrupción, o justamente antes, a propósito de Fjord, hablábamos de las diferentes Europas, ¿no? De cómo conviven diferentes modelos en la Europa contemporánea, y aquí claramente estamos en la Europa del Este, la Europa que ha quedado, digamos, en una segunda división después de la caída del muro de Berlín. Y en esta película, Valeska Grisbach, eso, toca todo el universo de la corrupción en este ámbito, sobre todo en la frontera entre Bulgaria y Turquía, todo el tema del tráfico de refugiados, sobre todo de mujeres, y también toda la cuestión de la memoria de las agresiones a mujeres en la década de los 90, ¿no? Durante ese periodo muy gris de transición al modelo capitalista, ¿no? La época de la caída del muro de Berlín. Y cómo, claro, toda esa historia de agresiones sobre mujeres pervive, ¿no? Todavía pervive en una Europa que se quiere ver a sí misma como moderna, como progresista, pero que todavía tiene sus zonas oscuras, ¿no? Sus espacios, tierras de nadie, ¿no? Territorios comanche, donde sigue campando la ley del más fuerte. Y todo Y, esto, y Valeska perdón, Grisbach, y lo hace Manu sin caer en la denuncia horrorizada, subrayada, políticamente correcta. Hay como un trabajo sobre el contexto, ¿no? Los climas, hay como una sensación de mucha corrupción y de peleas entre bandas mafiosas, lo que le ocurre en el alrededor a este personaje tan increíble que interpreta Yana Radeva, uno de los personajes femeninos más interesantes de todo Khan, pero podría haber caído en imágenes muy gráficas, muy terribles. Hay esbozos, hay momentos en los que uno percibe que eso está ocurriendo, pero todo trabajado de una manera muy sutil y muy magistral por Grisebach. sí, muy sensible. Yo diría que la clave es que lo principal son los personajes, ¿no? Y la experiencia vital, real, compleja de estos personajes, ¿no? Los personajes nunca están por encima del discurso o de la temática social, sino que todo emerge de las experiencias de los personajes. Y sí que hay momentos en los que la cosa puede ser más explícita. Hay momentos donde la mujer protagonista se encuentran con otras mujeres que le relatan situaciones terribles, ¿no? De violaciones que vivieron en la década de los 90, pero aún así nunca tienes esa sensación de que la temática está devorando la experiencia de los personajes, ¿no? Una experiencia donde además, frente a toda esta oscuridad preponderante o circundante, termina emergiendo mucha luz, ¿no? Mucha empatía, mucho cariño, mucha amistad, mucha la posibilidad, digamos, de superar toda esta oscuridad a golpe de compromiso humano, ¿no? Y esto ella lo consigue a través de un trío genial de personajes, el personaje femenino que has mencionado, también un hombre que es un amigo de ella y una chica joven que claramente tiene todas las cartas para caer en manos de estas bandas de gángsteres. Y estos tres Totalmente. personajes van consiguiendo poco a poco ir saliendo hacia adelante. No vamos a revelar qué acaba pasando con ellos, porque pasan muchísimas cosas en la película, es una película larga, pero de lo que no hay ninguna duda es que Valeska Grisbach está del lado de este trío maravilloso de personajes. Totalmente. Y la otra película que también ganó un premio, si se quiere un poco menor, y nos gustó mucho, es Notre Salut, A Man of His Time, es el título internacional en inglés, la película de Manuel Mar con Swan Arlo, gran actor. El director había hecho una película que había estado en la Semana de la Crítica, se llamó Rien à foutre, que estaba muy bien en el 2021 y ahora, bueno, fue como ascendido a la sección principal. Fue el único premio francés, o totalmente francés, porque Virginie Fira es actriz francesa, pero por una película entre francesa y japonesa, ¿no? Como la de Hamaguchi, pero en este caso en un palmarés que no tuvo premios para Estados Unidos, ¿no? Para el cine estadounidense, y tuvo poco para el cine francés, que son los que suelen monopolizar un poco en general los premios de Cannes. Este año fue bastante europeo, si se quiere, europeo no francés.
Y Notre Salut no, nos gustó, nos había gustado mucho, había quedado como en el tintero. Ya había habido una película previa en la competencia oficial en el mismo universo de la resistencia francesa, el régimen de Vichy, el tema de la ocupación nazi, pero en este caso Notre Salut se enfoca en el ascenso del personaje de Henri Marre, que hace Swan Arlo, que es una especie de arribista que se mete en medio de la burocracia del régimen de Vichy y con sus recursos y sus maniobras y sus manipulaciones va ascendiendo en el poder en un momento en el cual, bueno, obviamente había un colaboracionismo directo con los nazis. Sí, para mí esta ha sido la gran sorpresa positiva del festival. En un festival sin demasiadas sorpresas, un festival bastante previsible en general, para mí esta película ha terminado siendo, yo creo, mi favorita del certamen. En parte porque es verdad que llevo mucho tiempo, quizá como unos 10 años, bastante obsesionado con este cine europeo que trabaja el concepto del anacronismo y la alegoría para pensar la Europa contemporánea mirando hacia el pasado. Y creo que Notre Salut, pese a poner el foco superficialmente en esa Francia de Vichy, está pensando claramente en la Europa contemporánea, ¿no? Y en el rol que tiene, que puede ocupar cada uno en esta oleada reaccionaria, ¿no? Que parece que está arrastrando ahora a Europa. Y esto Emmanuel Magre, el director, lo consigue poniendo en juego un trabajo escénico cargado de anacronismos que a mí me hizo pensar muchísimo en el cine de Peter Watkins, al que admiro profundamente, en cuanto a filmar con un estilo pseudo documental, utilizando la luz de una manera muy artificiosa, como utilizando un foco de reportero televisivo en las escenas nocturnas y también introduciendo temas musicales pop de la década de los 70 y los 80 para ilustrar, por ejemplo, algunos momentos de imágenes de archivo, momentos que a mí me hicieron recordar muchísimo el cine de Pietro Marcello, ¿no? Ujú. Yo creo que para mí esta Notre Salud es una película hermana de las grandes películas de los últimos años de Pietro Marcello, de Alice Rohrwacher, de Christian Petzold, de Bonello. Digamos, para mí es una gran película y fue para mí la gran sorpresa del festival. Totalmente. Sí, y un buen contrapunto de Mulan, la película de Laszlo Nemes, el húngaro que filmó una especie de biopic o acercamiento biográfico al héroe de la resistencia francesa. Esto en líneas generales ha sido lo que más nos gustó, nos interesó y también nos incomodó del palmarés. Un par de líneas más. Muy buena para mí la selección de este año de la quincena de cineastas, así como la sección oficial dejó algunas dudas o algunos huecos o algunos desniveles marcados. La selección de la quincena fue realmente notable. Yo pude ver 20 de las 25, creo que películas fueron seleccionadas este año. Un gran nivel. Entre ellas se destacó la película argentina La Libertad Doble de Lisandro Alonso, esta especie de secuela de su ópera prima del 2001. Un cine argentino que estuvo muy poco representado este año, muy castigado, pero que con Lisandro Alonso, que yo ayer me fijaba, encabezó prácticamente todas las tablas de puntajes de los críticos que se suelen publicar durante Cannes, y con la Cámara de Oro para el corto de Federico Luis. Creo que dentro del contexto lamentable que atraviesa el cine nacional, fueron dos buenas noticias. Tenemos que cortar por cuestiones técnicas. Quiero agradecerte, Manu, por acompañarme otro año más. Ojalá podamos reencontrarnos en la edición número 80 el Seguro año que sí. próximo. Ha sido un placer, como siempre. Sé que tenés mil asignaciones laborales, que le tenés que dedicar un tiempo especial a este podcast que no abunda. Sos muy generoso, sos un gran compañero y bueno, ojalá que nos podamos reencontrar. Un abrazo muy grande. Estoy convencido que nos volveremos a encontrar en Cannes y te agradezco como siempre. No hay muchos espacios para expresarse con tranquilidad y sin ninguna atadura y este es un espacio
privilegiado, yo creo. Gracias, Diego, como siempre. Y gracias a nuestros escuchas y gracias a Movie por el apoyo. Un abrazo y hasta la próxima entrega de Festivales, el podcast que hacemos justamente durante las distintas muestras del calendario internacional. Hasta la próxima. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.